Bueno, en este vídeo voy a terminar de explicar las últimas actividades desde la 40 hasta la 43 y sobre todo aclarar esa duda que, si acordáis, hubo por mi parte cuando estaba explicando cómo se hacía la actividad 40 en el apartado B. Bueno, la actividad 40 nos dicen que dos conductores rectilíneos, paralelos, de gran longitud, indefinida, entre comillas, separados por una distancia de 10 centímetros, son recorridos por dos intensidades y uno de 8 amperios y dos de 2 amperios en el mismo sentido, ¿vale? Automáticamente, cuando la intensidad de los dos hilos sean las mismas, digan, mismo sentido, perdón, la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el 2, que sería este vector de aquí, es atractiva, tiende a hacer que el hilo 2 se acerque al 1 y también es atractiva la fuerza que el hilo 2 ejerce sobre el 1, F2,1, que sería para la derecha, ¿vale? Como las intensidades van hacia arriba, según la regla de la mano derecha, el campo magnético B1 y B2 que crean en el punto P, que sería este punto que está situado a 4 centímetros del primer hilo y por lo tanto también a 6 del segundo, y me piden calcular B en este punto, pues simplemente es dibujar B1 y B2. B1, por la regla de la mano derecha, va hacia atrás en el sentido del eje X, en la dirección del eje X, mientras que B2, perdón, va hacia adelante, ¿no? Girando los dedos en este sentido, pues B1 llega aquí y girando los dedos en este círculo grande, cuando llegamos a este punto, el punto P este, pues B2 nos sale así. Por lo tanto, tenemos dos vectores, misma dirección, sentido opuesto, con lo cual el módulo o el vector resultante B, pues será la recta de los dos. Como son hilos, el campo que quiere cada uno le debió observar mu sub 0 por i entre 2 pi r. La distancia es lo que cambia y las intensidades I1 y 2 que son diferentes, ¿vale? Y luego que mientras que B2 lleva sentido positivo del eje X más i, el otro B1 va hacia atrás menos i. Total, ya se puede sustituir aquí o agrupar, sacar factor común como yo he hecho, se sustituye y tal, y sale que el vector B resultante en este punto, ¿vale?, lleva el sentido negativo del eje X porque resulta que B1 es mayor que B2, ya que fijaros que está más cerca del hilo 1 y aparte la intensidad del hilo 1 es mayor, con lo cual el módulo de B1 es más grande que el de B2 y gana respecto a B2, por eso va hacia atrás la resultante B, que no está pintada, pero bueno. Eso en cuanto al apartado A, que no hubo, digamos, inconveniente. Ahora, en el apartado B, donde yo me lié, entre comillas, por lo siguiente. Primero, es fuerza por unidad de longitud del primer conductor sobre el segundo, que es este vector. Sobre el segundo, la fuerza que tira de él hacia acá y lo atrae es F12. F12 mayúscula, que si la divide entre la longitud es F sub 12. Esto está modificado, como estáis viendo. Y esto es la intensidad 2 por L, que es lo que caracteriza al hilo 2, su intensidad por su longitud, y luego B1 es el campo que genera el conductor 1, ¿vale? Y entonces, pues es simplemente I2 por L por B1, como son perpendiculares, pues digamos que no aparece seno de ningún tipo aquí, sería seno de 90, ¿no? Y dividido entre L, puesto que es fuerza por unidad de longitud, esta F minúscula. L entre L se va y nos sale dirección del eje J negativo. Por cierto, aquí me falta el menos, que no lo he puesto, ¿vale? Entonces, como no lo he puesto, voy a hacer una cosa, que es, voy a abrir este documento, pero con el programa que sí me permite escribir. Y entonces, rápidamente, pues lo vamos a cambiar, si os parece. Venimos para arriba. Luego va a estar esto modificado en el documento. ¿Vale? Que hay un menos, hay que comentar, digo, hay que poner un signo menos que viene aquí. Signo menos porque la fuerza F12 hemos dicho que va hacia el sentido negativo del eje Y, de que sea menos J, esto va a ser también menos J y esto es menos J, ¿vale? Total, visto esto, la fuerza atractiva hacia la izquierda y el módulo, pues sustituir los números y fuera. Newton por metro, perdón, porque es fuerza por unidad de longitud. Actividad 41. Bueno, ¿cuál era el atranque que yo tuve cuando estaba intentando explicar esto rápidamente? Claro, la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el conductor 2
tienes que tener en cuenta el campo que crea el hilo 1, pero en este punto, cuya distancia de separación es d. Y yo, siguiendo con lo que se había hecho con el apartado A, que es calcular el campo magnético en el punto este que está entre el hilo 1 y el hilo 2, pues estaba empecinado en usar o la distancia R1 o la distancia R2, ¿no? Es la distancia que separa el hilo 1 del hilo 2, porque queremos saber el campo magnético en este punto, que es el que, multiplicado por IL, me da la fuerza con la que atrae el hilo 1 al hilo 2, ¿vale? O sea, es la distancia de separación. En cuanto a módulo, la fuerza esta por unidad de longitud con la que se atraen o se repelen y los conductores por los que circula corriente es siempre mu sub 0, producto de las intensidades, y 1 por I2 dividido entre 2pi por d, siempre y cuando sea fuerza por unidad de longitud. Si fuera fuerza sin lo de unidad de longitud, iría aquí arriba la longitud L multiplicando. Bien. Actividad 41, tenemos dos conductores A y D, rectilíneos, paralelos, indefinidos, distancia de separación 0,12 metros. Las corrientes son iguales, pero me dicen que hay una fuerza de repulsión, por lo tanto, una intensidad va para arriba y la otra va para abajo, para que sea fuerza de repulsión. La fuerza con la que D repele a A para la izquierda, porque si fuera para la derecha sería atractiva, y la fuerza repulsiva con la que A repele a D, pues para la derecha, ¿no? El esquema que quiere presentar, bueno, las corrientes circulan en sentidos contrarios, como estamos viendo y explicando. La intensidad es para arriba, la fuerza, estos vectores rojos que están aquí pintados, y el campo magnético, usando la segunda ley de Laplace y LB, pues te sale que DI, para que te salga la fuerza para acá, y L por B estamos girando hacia la derecha, digamos, pues la fuerza sale por acá. Y aquí, para que salga la fuerza hacia la derecha y L, por B, estamos girando en sentido antihorario, y eso supone, según la regla de la mano derecha, que el vector F sub A va para la derecha, ¿vale? Y LB, ¿vale? Para el tema de saber las direcciones de I, de B y de la fuerza, ¿no? Según la ley de Laplace, esta. Luego, apartado B, calcular el valor de la intensidad de corriente que circula. Pues simplemente de la fuerza por unidad de... Bueno, me dan la fuerza de repulsión, que es por unidad de longitud, puesto que fijaros que está en newton por metro. Pues la fórmula es mu sub 0 por I1 por I2, que coinciden, y por tanto I cuadrado entre 2pi. Por lo tanto, de ahí podemos despejar la intensidad, puesto que conocemos tanto la fuerza por unidad de longitud como la distancia de separación, y nos sale esta intensidad 1,9 por 10 elevado a menos 1 amperio. La fuerza por unidad de longitud sobre un conductor C equidistante de ambos hilos en el mismo plano y por el que circula una intensidad de 0,2 amperios en el sentido de A. Pues lo primero es que entre A y C, por circular en sentidos iguales las corrientes, la fuerza es atractiva, A atrae C, fuerza para la izquierda, mientras que D, que va hacia abajo, y C, que va para arriba, fuerza repulsiva, D repele a C, también fuerza hacia la izquierda sobre C. Estas dos fuerzas tienen la misma dirección, mismo sentido, dirección del eje X horizontal, si queremos llamarlo así, sentido hacia la izquierda, pues sus módulos se sumarán, ¿vale? La fuerza que por unidad de longitud entre A y C es mu sub 0 por IA por IC entre 2πd, siendo la distancia de separación entre A y C la mitad de 0,12, que era lo que habíamos tenido antes de separación entre A y D, por aquí estaba puesto, ¿no? 6 centímetros o 0,06 metros, y entre C y D la distancia es la misma. Pero los módulos de FAC y FDC aquí los tenéis, ¿vale? Lo que cambian son las intensidades de C y de D, pero bueno, se sustituyen los números y fuera, o se saca factor común, o como queráis. Se suman los módulos, y este es el módulo del vector fuerza por unidad de longitud, que si le quisiéramos poner carácter vectorial, pues nos saldría, teniendo en cuenta que es horizontal, dirección del eje X, sentido negativo, pues menos I, ¿no? Por menos I. La actividad 42, esta es diferente porque es una bobina plana de radio 0,03 metros, con 30 espiras, se sitúa dentro de una región donde hay un campo magnético de 0,6 tesla, circula a una intensidad de 4 amperios por la espira. El ángulo que forma el plano de la espira, no, el plano de la espira no, la normal al plano de la espira y el vector campo magnético 60 grados, me piden calcular el momento magnético, M minúscula. Momento magnético es un vector, M vector, que sería
número de espiras por intensidad por el vector superficie, siendo el vector superficie un vector con el módulo de la superficie de la espira y siendo su dirección perpendicular a la espira y saliendo de la espira hacia afuera, ¿no? En sentido hacia afuera. Total, pero aquí como lo que me piden es el módulo, pues el módulo es número de espiras, 30 espiras por intensidad, 4 amperios por la superficie de la espira, que es la superficie de un círculo, pi por el radio cuadrado, pi por 0,03 al cuadrado. Pues nos salen estos amperios por metro cuadrado. Y ahora, ¿cuál es el momento del par que actúa sobre la bobina? Como tenemos un momento magnético de la bobina, que es un vector m minúscula vector, y un campo magnético externo, se genera un momento de una fuerza, digamos, ¿no? Que viene dado por el producto vectorial del momento magnético de la bobina, perdón, ¿vale? No de la espira, por el producto vectorial de ese momento magnético por el vector B. Como el ángulo que forma es 60 grados, pues módulo de 1, módulo de B, módulo de M minúscula, módulo de B, por el seno de 60. Y ya tenemos ahí nuestro momento del par. Aquí lo que va a ocurrir es que la bobina va a girar como consecuencia de ese momento del par, ¿no? Ese momento de una fuerza, por la interacción de la bobina con ese campo magnético externo, ¿no? Si fuera una espira también se produciría, ¿no? Ese efecto, el efecto del giro. Y por último la actividad 43, donde hay dos axones paralelos con intensidades I1 e I2 que son iguales, 0,66 por 10 elevado a menos 6 amperios. Como circulan en el mismo sentido se van a atraer, por eso las dos fuerzas son atractivas, la que 2 ejerce sobre 1 y la que 1 ejerce sobre 2. Las intensidades las hemos representado hacia arriba y es simplemente representar todos los vectores fuerza, el vector L por I o vector L, que tiene que ver con la intensidad, y el vector campo magnético. Pues, usando la ley de Laplace y LB y L vectorial B, pues obtendríamos que B va aquí hacia afuera, V2, perdón, el campo magnético que el hilo 2 crea sobre el hilo 1, ¿de acuerdo? Donde trazamos este círculo y girando con la regla a mano derecha en este sentido, pues B2 sale para acá, siendo perpendicular a la línea esta que une los dos hilos. Y con B1 pues hacia adentro del papel, en dirección del eje X, pero en sentido negativo. El módulo de la fuerza que el hilo 1 ejerce sobre 2 centímetros del axón 2. Bueno, el campo magnético que crea el hilo 1 en este punto me dicen que es 1,1 por 10 elevado a menos 10 teslas, pues es simplemente la ley de Laplace, ¿vale? Esa fuerza es la intensidad por la longitud del axón 2, que eran 2 centímetros, pero puesta en metros, ¿vale? Eso es lo que caracteriza a este axón. Queremos calcular la fuerza que actúa sobre ese axón debido al campo magnético que crea el hilo 1, que es B1. Pues por B1. Como son vectores perpendiculares, seno de 90, y en fin, el módulo, pues aquí lo tenéis, en Newton, ¿vale? Y L2, vectorial B1. Fuerza que el campo magnético que ejerce el axón 1 crea sobre el axón 2, sobre 2 centímetros de axón 2. ¿De acuerdo? Y esto básicamente es lo mismo que la formulita esta de fuerza por unidad de longitud, lo que pasa que en este caso la distancia de separación entre los axones no la conocemos, sino que lo que conocemos es el campo magnético que crea el hilo 1 sobre... Se podría calcular, pasa que no merece la pena. Digamos que la fórmula esta deriva de la segunda ley de... La fórmula esta me refiero a la fórmula esta que aquí señala. Esto de aquí, si le vamos a poner un dibujo, si hago así, esta fórmula, ¿vale? Deriva de la ley de Laplace. Es lo que estaba diciendo, ¿vale? Porque básicamente por ahí está, digamos que aparece el I por L partido por L se queda en I y luego el campo magnético que crea el otro hilo sobre el primer hilo, pues es mu sub 0 por I entre 2pi y D.
lo cual ahí está eso. Bueno, pues con esto espero que os sirva para entender mejor estas 3 o 4 últimas actividades y si no, si siguen quedando dudas, pues me preguntáis en la plataforma Claro.